dando la bienvenida a todos los asistentes que os acercáis haciendo un paréntesis en vuestra vida diaria para compartir con nosotros un tema importante como está aquí, es Europa y Latinoamérica, retos y oportunidades dentro del marco 2030. Una vez más, el Ateneo se abre los brazos, la intención, el afecto para dar, así como siempre y su tradición ha sido, los temas, punto de encuentro, punto de información, punto de debate, para cualquier persona que se acerca con interés a los temas de nuestra tradición o de nuestra modernidad. El marco que hemos pedido y que hemos hecho y que se ha programado es dentro de dos secciones, la sección iberoamericana y la sección de ciencias sociales. Estamos aquí representando dos personas que estaremos abriendo y cerrando el acto. Dentro de este acto, de este tema, una importancia tiene fundamental por los ponentes que esta tarde nos acompañan. Yo creo que, como son conocidos, la presentación va a ser muy difícil para nuestro presentador. Tanto Leire Pagín como Ramón Jáuregui, ya conocí vosotros, los dejo para el propio presentador. Ahí me toca decir unas palabras del presidente de la sección iberoamericana, que desde su marco de formación técnica como ingeniero y después humanista, ha acogido las oportunidades que viene de lo antiguo, de nuestra cultura, encauzadas a una modernidad y a un futuro, en algunos temas que pueden ser desde el punto de vista económico, como la modernidad de la moneda, la funcionalidad de la moneda, el punto de intercambio, hasta el hecho de la existencia de la vida, la propia vida futura, desde el hecho de la vejez larga hasta la inmortalidad. Temas de vanguardia en los que está, iba a decir enfrascado, porque realmente está enfrascado por la importancia que está dando el tema, y yo dejo que él presente, no antes de decir gracias también a los dos ponentes, como he dicho, y dejarles un regalo que este Ateneo les ofrece como símbolo y paso por esta casa, siempre abierta, eso no me canso de decirlo, a las personas que están motivadas por los temas, tanto de nuestra cultura tradicional como de la modernidad que nos espera y que ya está agarrándonos de nuestras vidas. Y paso, Leire Pagín, acepta el regalo de la casa, y Ramón Jáuregui acepta el regalo de la casa. Así que, como le digo siempre con la confianza, no le doy la palabra a nuestro presidente, pero le paso el micrófono. Palabra ya la tiene. Gracias. Pues muchas gracias, Milagros, por esa introducción. Y para nosotros en el Ateneo de Madrid, de verdad que nos llena de orgullo tener dos personalidades tan importantes en el mundo iberoamericano. Y cada 15 días, cada mes, tenemos un acto sobre los diferentes temas de Iberoamérica, tanto con conferenciantes españoles como conferenciantes de toda Iberoamérica, argentinos, mexicanos, venezolanos, colombianos, de toda la región, para cubrir todas pues las áreas de este continente tan grande y uniendo Iberoamérica con España. Ese es entonces un primer regalo que les hacemos, y nos gusta a nuestros invitados darles algo. Y sobre Iberoamérica yo también les voy a regalar un libro que es Latinoamérica en el año 2030. Este es un libro que escribimos en el Millennium Project, que comenzó como la parte futurista de las Naciones Unidas y que yo dirijo para toda Iberoamérica. Así que tenemos escenarios para el año 2030 y que espero que les gusten también. Todavía nos faltan 8 años al 2030 para ver cómo están las previsiones que hicimos en el pasado sobre el futuro. Nuevamente, esto es un evento de dos secciones en conjunto y vamos a tener más personalidades siempre. Por ejemplo, el 11 de mayo tenemos al secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos y también el presidente de la Fundación Alternativas, y tenemos a diferentes personalidades, repito, continuamente para hablar de los temas que nos interesan en España y en Iberoamérica. De hecho, yo me siento muy iberoamericano. Mi madre, que es segoviana, está aquí presente, y mi padre, que era madrileño de ascendencia gallega, asturiana, pues no nos acompaña porque él trágicamente murió bajo la dictadura chavista en Venezuela. Y por eso estoy yo aquí, porque tuvimos que salir de Venezuela, traer a mi madre de regreso a España y escapar de la terrible tragedia humanitaria. Más de 6 millones de refugiados de Venezuela en todo el mundo en estos momentos. Pero bueno, yo no vengo a hablar del pasado ni de cosas malas, yo vengo a hablar del futuro y de cosas buenas. Y por eso tenemos dos personalidades impresionantes. Además, ambos han nacido en San Sebastián, que es una de mis ciudades favoritas en España. Yo tengo muchos amigos en San Sebastián, adoro San Sebastián.
De hecho, el director de Estudios de Futuro del Grupo Mondragón es un gran amigo y yo trato de estar cada 6 meses, cada año con él en San Sebastián. Y bueno, les manda saludos, todo el Grupo Mondragón también. Y voy a hacer una presentación rápida. Como son personalidades públicas, bueno, toda la información está en internet. De hecho, tienen sus páginas en Wikipedia, o sea que mejor que eso no está. Pero es muy largo, como tienen una gran historia, sobre todo don Ramón Jáuregui, Sobre todo de edad. de experiencia, pues voy a leer un pequeño resumen, pero repito, que quiera saber más lo puede leer en Wikipedia, incluso en vasco. Bueno, pues Ramón Jáuregui Atondo, él nació en San Sebastián en 1948, aunque se le ve muy joven. Está casado y tiene 3 hijos, es ingeniero técnico y abogado. Ha sido dirigente socialista en el País Vasco, secretario general entre 1988 y 1998 y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 1993 y 2000. Parlamentario en el Parlamento Vasco, en el Congreso de los Diputados de España y en el Parlamento Europeo. Fue también vicelehendakari, mi euskera no es muy bueno, pero bueno, ahí intentamos, vicelehendakari del Gobierno vasco entre 1987 y 1991 y consejero de Justicia y Empleo de dicho gobierno entre 1994 y 1997. También fue ministro de la Presidencia del Gobierno de España entre el 2010 y el 2011, miembro del Parlamento Europeo, repito, en 2 periodos, 2009 al 2010 y 2014 al 2019, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat 2015 al 2019, y es el presidente actualmente de la Fundación Euroamérica, y en ese cargo es que está hoy con nosotros para hablarnos de retos y oportunidades de nuestra región hacia el 2030. Y así pasamos a la segunda presentación que vamos a tener todos aquí muy en expectativa de las palabras y todo lo que vamos a aprender de Leire Pajín Iraola, que en la actualidad es la presidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible, presidenta de la Fundación Euroamérica, América Latina y el Caribe, EULAC, que también es un poco la razón por la que estamos muy contentos de tenernos en la sección iberoamericana y de Ciencias Sociales. Y ha sido directora de Desarrollo Sostenible del Instituto de Salud Global de Barcelona, IS Global, donde vives actualmente, en Barcelona. Así que estamos muy contentos que ha venido de Barcelona, entre otras cosas, para estar hoy con nosotros. Ha ejercido de asesora especial de la Organización Panamericana de la Salud, y tengo muchos amigos allá en Washington, y asesora política del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en la planificación de la Agenda de Desarrollo post-2015 entre los años 2012 y 2014. Todo lo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conocemos para el año 2030. Anteriormente fue ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y estuvo al frente de la Secretaría de Estado de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, bajo cuya gestión se aprobó el Plan Director de Cooperación Española entre el 2005 y el 2008, consiguiendo triplicar la ayuda oficial al desarrollo hasta el 0.5% del Producto Interno Bruto de España. Que muchas gracias por ese gran logro y que tiene mucho impacto positivo en América Latina. Efectivamente, sobre todo en América Latina. Bueno, yo creo que ya con esas palabras vamos a comenzar, pero les estamos diciendo, vamos a tomar las preguntas en vivo, estamos transmitiendo a través de 3 redes sociales, de YouTube, de Facebook y de LinkedIn en vivo, y además estamos grabando y pondremos toda la conferencia luego en internet para las personas que no se han podido conectar con nosotros, ya sea físicamente aquí en el Ateneo o por el streaming planetario. Y luego saludaremos a las personas según nos digan de qué países vienen, porque generalmente tenemos gente que se conecta desde México hasta Argentina y por toda España, Madrid, Barcelona, San Sebastián y muchos otros lugares, Alicante también. Así que bueno, yo me voy a sentar para disfrutar también con vosotros de estas 2 maravillosas presentaciones. Así que un aplauso a don Ramón y a doña... ¿Por aquí?
Bueno, pues muchas gracias por las cariñosas palabras y la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias tanto a la sección iberoamericana como a la de Ciencias Sociales, que conjuntamente hayan querido generar este espacio de encuentro y de debate sobre las relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe. Por supuesto, a José Luis, a Eduardo y a Milagros por su acogida y por su organización. Y gracias también por invitarme al Ateneo, ¿no? Venir al Ateneo de Madrid siempre es un orgullo, un privilegio y un espacio de interés. En los últimos tiempos tengo que decir además que me llega por todas partes la actividad del Ateneo, se quiere decir que están siendo especialmente activos y que por tanto vuelve a ser, ¿no? Un espacio vigoroso de discusión, de análisis y de encuentro. Y cuando entraba por la puerta no pude evitar acordarme de la última vez que estuve en el Ateneo de México, visitando esa gran casa también de la democracia, de la libertad y del pensamiento, que fue una casa madre del exilio español y que ha sido y es hoy todavía un espacio de hermandad entre América Latina y entre España, como siempre son los Ateneos, ¿no? De ese espacio de espíritu crítico, de apuesta por la libertad, por el pensamiento más crítico y liberal, por la apuesta por la democracia y por la palabra y por la historia. Así que siempre es un placer estar aquí. Y un placer además tener siempre la oportunidad de compartir mesa, palabra y diálogo con alguien al que quiero y al que admiro, como es Ramón Jáuregui, con el que comparto, como ya se ha dicho, orígenes y ciudad, pero también valores, compromiso político y social, y con el que he tenido la suerte, además, y el privilegio de aprender mucho a lo largo de mi vida política, ¿no? Porque hemos estado juntos y hemos compartido momentos en el Parlamento, en el Gobierno y ahora en ese compromiso compartido y conjunto que es estrechar relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Así que, Ramón, siempre es un enorme placer y privilegio compartir algo contigo y seguir aprendiendo a tu lado. Sabes que te lo digo de profundo corazón. Permíteme que empiece mis primeras palabras un poco hablando del contexto, ¿no? En el que se produce esta charla, este diálogo, esta discusión. Un contexto de sacudida, de fuerte sacudida, ¿no? Del mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo profundamente en crisis, donde en las conversaciones en la calle en los últimos meses y años es precisamente ¿y qué es lo nuevo a lo que vamos a tener que hacer frente, ¿no? Una sociedad y una ciudadanía con cada vez más interrogantes y más incertidumbre, porque el tablero y el momento que nos ha tocado vivir está plagado de incertidumbres y de retos no sencillos a los que tenemos que hacer frente, no siempre con las mejores herramientas, ¿no? Y en ese contexto hay algunas lecciones que hemos ido aprendiendo una y otra vez y que nos sirven mucho para intentar vislumbrar cómo estrechamos las relaciones entre Europa, entre la Unión Europea y entre América Latina y el Caribe, dos regiones hermanas, condenadas y llamadas a entenderse una y otra vez, pero que tienen que hacer un esfuerzo por restablecer y por renovar continuamente el estrechamiento de sus relaciones, ¿no? Y una de las lecciones que sin duda hemos aprendido es el profundo mundo interdependiente en el que vivimos. Llevamos muchos años hablando de la globalización, hablando de la interdependencia de la sociedad en la que vivimos, pero seguramente no habíamos vivido hasta ahora con tanta virulencia y con tanta realidad cotidiana esa interdependencia de la que formamos parte, ¿no? La pandemia de la COVID-19 nos demostró que un brote epidémico que surgía a miles de kilómetros de nuestro país ponía en muy poco tiempo en jaque todo el sistema de seguridad o el concepto de seguridad humana que veníamos construyendo y de bienestar que veníamos construyendo, y demostró una vez más que este tipo de fenómenos no entienden de fronteras y por tanto que hoy todos estamos llamados a vivir y a sufrir las consecuencias de los fenómenos que se producen en cualquier parte del mundo. Que igual que un virus hoy viaja con la misma rapidez que viaja un ser humano, hoy muchos de los retos que hoy tenemos golpean por igual a los diferentes países y a las diferentes sociedades estén donde están. Y que por tanto estamos llamados a encontrar soluciones globales a esos fenómenos globales, a veces sin contar con los instrumentos adecuados para hacerles frente. Tenemos problemas globales, tenemos retos globales y necesitamos soluciones globales, pero no tenemos gobiernos globales. Por tanto, el primer elemento que quiero poner encima de la mesa es este contexto de interdependencia
que nos interpela una vez más y más que nunca a la necesidad de fortalecer todos aquellos mecanismos de asociación multilateral, birregional, global, es decir, a estrechar relaciones entre las diferentes regiones y los diferentes aspectos multilaterales del mundo. El segundo elemento que hemos aprendido una vez más de una manera dolorosa, abrupta, es con la invasión de Rusia, por parte de Rusia de Ucrania, es que aquello que algunas generaciones no habíamos vivido nunca tan cerca, que es la falta de elementos de paz y de estabilidad, vuelven a irrumpir en nuestro escenario y en nuestras vidas de una manera abrupta y seguramente sin haberlo podido digerir con la suficiente capacidad de reacción, ¿no? Mi generación es una generación que nació en Europa precisamente y que vivió ese proceso europeo como una construcción de paz, de bienestar y de espacio político y de derechos sociales y humanos. Y jamás pensó, seguramente, que iba a volver a vivir en un territorio tan próximo el conflicto que hoy estamos viendo. Es verdad que estábamos, desgraciadamente, acostumbrados a ver conflictos en otras regiones del mundo, muchas de ellas próximas, pero no en nuestro propio territorio o a las puertas de nuestro propio territorio. Y esto pone de manifiesto que la estabilidad y la paz no son espacios ni permanentes ni obvios y que por tanto hay que seguir construyendo y fortaleciendo los cimientos que garantizan esa paz. Y el tercer elemento tiene que ver con otros de los conflictos que hoy vivimos como sociedad y que tenemos que hacerles frente si no queremos sufrir las consecuencias que ya sabemos que van a ocurrir, pero que de no tomar las decisiones correctas pueden ser consecuencias profundamente devastadoras, entre ellas el cambio climático. Hoy seguramente tenemos más capacidad tecnológica que nunca y capacidad científica para poder predecir y adelantarnos. Hoy aquí nos daban, ¿no?, el libro sobre América Latina 2030. Hoy tenemos instrumentos para poder analizar qué ocurre en el mundo que nos ha tocado vivir y cómo podemos anticiparnos para evitar algunas de las consecuencias que la ciencia nos dice van a ocurrir si no tomamos determinadas decisiones. Por tanto, hoy seguramente tenemos menos excusa que nunca para tomar determinadas direcciones sabiendo cuál es exactamente y con bastante precisión qué es lo que está ocurriendo y qué va a ocurrir en los próximos 5, 10, 15 y 30 años si no tomamos decisiones políticas que cambien el rumbo de nuestro modelo económico y social. Y por tanto tenemos la obligación ética y también generacional de tomar decisiones para poder dejar a nuestros hijos e hijas una sociedad que ellos no van a tomar decisiones sobre su futuro, pero sin embargo sí van a vivir las consecuencias de su futuro, ¿no? Yo siempre digo que la Agenda 2030, los ODS, no son otra cosa que un pacto generacional. De una generación que sabe qué hay que hacer, que sabe cómo hay que hacerlo, y sin embargo que tiene que hacerlo porque las consecuencias no las vamos a vivir nosotros, a quienes nos toca tomar las decisiones, sino que las van a vivir aquellos que hoy todavía no las han tomado, pero que ya intuyen por dónde va el mundo y por eso encabezan muchos de los movimientos sociales que hoy vivimos. Friday for Future no es otra cosa que el grito unánime de una generación que sabe bien la importancia del cambio climático como ninguna otra, que sabe bien lo que se juega seguramente y que nos está exigiendo que tomemos decisiones a tiempo, ¿no? Y en ese contexto de crisis, en ese contexto de mayor necesidad de gobiernos multilaterales, más que nunca, y en esa Europa que hoy tiene diferentes conflictos abiertos como nunca antes en los últimos 15, 30 años, es donde tenemos que seguir tejiendo y esforzarnos por tejer relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y esto es algo que no va a ser tan obvio ni tan fácil de construir en los próximos años. En primer lugar, porque como veníamos diciendo hace ya mucho tiempo, las relaciones entre Europa y América Latina surgen de unos cimientos muy importantes que son nuestro pasado común, nuestra lengua común, nuestras raíces y nuestra cultura común. Pero esto siendo condiciones absolutamente necesarias y sólidas, no van a ser suficientes en el presente y en el futuro. Vamos a tener que, sobre ello, construir otros elementos de sentido de pertenencia para conseguir que esas relaciones se sigan estrechando y para poder llegar a toda la ciudadanía en esa misma dirección. Lo hemos vivido en los últimos años, Ramón lo sabe muy bien. La Unión Europea y sus instituciones no han visto de una forma tan obvia que América Latina sea un espacio político de prioridad. En los últimos años hemos vivido y hemos visto
como la agenda geopolítica de la Unión Europea estaba mirando especialmente al Mediterráneo, donde existe y existía profundos conflictos y crisis. Ha mirado a China también con una preocupación y ocupación por un gigante que irrumpía en el tablero geopolítico por primera vez con mucha fuerza y con mucha virulencia. Ha estado preocupado y ocupado también por su extensión en Europa como motivo, ¿no?, del desarrollo de su propia expansión como Unión Europea, y ha mirado poco a América Latina en estos años. Hemos mirado especialmente a aquellos países que tenemos una profunda sensibilidad con América Latina, como lo es España, como lo es Francia, como es Italia y como es Portugal y Alemania, pero como conjunto América Latina no ha estado especialmente presente, o dicho de otra manera, no ha sido la región prioritaria para la agenda geopolítica de la Unión Europea. Lo hemos visto en las relaciones comerciales, que aun siendo Europa todavía el principal inversor en América Latina, todavía hay un desequilibrio evidente en la balanza. Lo hemos visto en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, aun siendo América Latina y uno de los destinos más importantes de la ayuda federal al desarrollo de Europa, de hecho la Unión Europea es el principal donante, no hemos sabido encontrar instrumentos específicos para una cooperación internacional que tiene que acompañar a países de renta diferente dentro de la misma región, que requieren y necesitan no solo de fortalecimiento de necesidades básicas, sino también de otras apuestas, ¿no?, como es todo el espacio digital, como es la democratización y el acceso al conocimiento, como es la apuesta por un tejido productivo más sólido y más eficiente, o como es la inclusión social. Y esos instrumentos y esos mecanismos no siempre hemos sabido encontrarlos. Y tampoco hemos sabido estar seguramente en momentos muy importantes donde se nos demandaba estar de una forma particular. Voy a poner un ejemplo. En plena crisis de la COVID-19, Europa constituyó una de las herramientas más solidarias que hoy se conocen, que es el llamado COVAX, una alianza, un instrumento para compartir vacunas fuera de las fronteras de la Unión Europea, especialmente aquellos países de renta más baja. Eso, que es una apuesta noble, que es una apuesta loable y que es un instrumento solidario, no fue capaz de llegar a tiempo a los países de la región, y además no fue capaz de calificar a los países llamados de renta intermedia para poder repartir vacunas a esa región. Y mientras nosotros no éramos capaces, por problemas varios que me darían para otra conferencia, pero que me parecen importantes analizar, otros eran capaces de llegar de una manera rápida a la región. Por tanto, una vez más, encontramos como la Unión Europea no es el único actor preocupado y ocupado por América Latina, que además no ha estado siempre atento prioritariamente a la región, y que cuando ha respondido no siempre ha sido tampoco el primero en responder. Por tanto, otros actores del tablero geopolítico, como China y otros, han llegado antes de una manera mucho más eficaz que nosotros. Por tanto, entre que por un lado no ha habido una suficiente atención y preocupación por la región, y que incluso, aun cuando la hemos tenido, no hemos sabido quizá llegar a tiempo de los retos que nos tocaba vivir, la realidad hoy es que las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe no son, como decía, tan obvias. Y es verdad que seguimos siendo dos regiones que se parecen en valores, en orientación y en modelo de sociedad que queremos construir más que ninguna otra. Es verdad esa frase que repetimos una y otra vez sobre que América Latina es la región que más se parece a Europa. Lo es por los valores democráticos, lo es por el conjunto del modelo de sociedad a la que aspira, lo es por la forma de entender el mundo y el multilateralismo, pero eso, siendo de nuevo una condición necesaria, no es una condición suficiente. Y por eso creo que hoy tenemos que hacer un doble esfuerzo por intentar ver dónde están aquellos espacios y mecanismos que nos permitan estrechar más las relaciones. ¿Cuáles son los retos que yo veo hoy para poder abordar, ¿no?, esas relaciones de una manera mucho más eficiente? En primer lugar, como decía, intentar conocer con profundidad que la agenda geopolítica hoy ha cambiado tanto, que la invasión de Rusia, de Ucrania, ha cambiado el tablero, no solo a efectos devastadores lo que estamos viviendo, sino que además va a cambiar también la prioridad de la agenda europea, y al mismo tiempo va a dar oportunidades a América Latina en algunas de las cuestiones que hasta ahora no estaban en el tablero. Por ejemplo, su capacidad exportadora en términos de recursos energéticos y en recursos de materias primas. Esto,
que hasta hace un año no estaba en el tablero, hoy irrumpe de una manera muy clara. Por tanto, la Unión Europea tiene que estar muy atenta a cómo coloca en el tablero esta oportunidad, porque van a variar todas las relaciones euro-latinoamericanas en función de este nuevo tablero geopolítico. Y tenemos que saber bien jugar este nuevo tablero para, esta vez sí, ser capaces de ocupar el espacio que nos corresponde. Además, estamos en un momento donde las relaciones de asociación comercial entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe están profundamente estancadas. Y hay algunas que son absolutamente necesarias si queremos seguir profundizando las relaciones entre las dos regiones, fundamentalmente el acuerdo con México y el acuerdo con Mercosur, que lleva casi 2 décadas de negociación, primero más discreta, después de una forma más formal, pero que no acaban de cerrarse. Por tanto, si somos dos regiones llamadas a entendernos también en el ámbito comercial, y si la Unión Europea es el principal inversor de América Latina, lo lógico sería poder abordar con urgencia y poder cerrar con urgencia los ciclos de asociación comercial que llevan derivadas otros componentes que no son solo comerciales. Y lo cierto y verdad es que eso no se está produciendo. Por eso creo que es importante que seamos capaces de poner el acento en la necesidad de acelerar y cerrar estos procesos. Otro reto que quiero poner encima de la mesa tiene que ver con todo lo relacionado con el acceso al conocimiento y a los resultados del conocimiento. La COVID-19 puso de manifiesto, como decía, un problema serio respecto a cómo se democratiza el acceso a la investigación, al conocimiento y a los resultados del conocimiento y de la investigación. Las vacunas fueron un buen ejemplo sobre ello. ¿Dónde se produce ese conocimiento? ¿Quién tiene acceso a ese conocimiento para producir en su territorio? Y, por tanto, cómo se socializan los resultados de ese conocimiento. Y aquí se abrió un buen debate sobre la suspensión de licencias en momentos de pandemia y emergencia, sobre la propiedad intelectual, que es la punta del iceberg de un debate mucho más profundo que creo que debemos tener si queremos abordar esto con rigor, y que tiene que ver con cómo se socializa la producción del conocimiento y los resultados de ese conocimiento, y se permite la producción en otros países donde no se genera ese conocimiento. Pero también nos obliga a apostar y apoyar el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de conocimiento de regiones como América Latina y el Caribe, que a priori tienen condiciones, si se trabaja en ellas y se fortalece, para que eso pueda ser así en un futuro. Pero que podemos encontrar aquí un elemento de cooperación inteligente y especial que puede ser de gran interés. El último de los retos que quiero poner encima de la mesa tiene que ver con la agenda del clima y la agenda del espacio digital. Aquí tenemos 2 oportunidades que al mismo tiempo son 2 amenazas si no se cumplen con el rigor y con la ambición política que deberían, que pueden ser un espacio de estrechamiento de las relaciones muy importantes entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Una vez más, es importante que recordemos que América Latina, el Caribe y la Unión Europea han compartido en los últimos años una misma agenda en el ámbito multilateral. Y aquí acabo con las reflexiones que tienen que ver con las oportunidades. Es decir, a nadie se le escapa que la Agenda de París, la Agenda 2030 y las agendas multilaterales relevantes de los últimos años han sido lideradas y acordadas fundamentalmente por 2 regiones: Europa, América Latina y el Caribe. Eso quiere decir que seguimos mirando la agenda multilateral con unos ojos parecidos. Y eso quiere decir que eso nos obliga a seguir trabajando juntos para conseguir construir una voz mucho más potente y amplificada en los ámbitos multilaterales. Si consiguiéramos generar acuerdos permanentes entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, como por otra parte se suceden de forma muchas veces espontánea en el ámbito de Naciones Unidas y del G20, hoy seríamos una región muchísimo más potente, porque tendríamos esa voz amplificada que además nos permitiría estrechar relaciones. Por eso creemos que tenemos que trabajar profundamente en que eso se produzca. ¿Y qué oportunidades tenemos para que eso se pueda construir, a pesar de los retos y del tablero geopolítico difícil en el que nos encontramos? Bueno, para empezar, la presidencia española de la Unión Europea, que es una oportunidad de oro que tenemos hoy y seguramente de las pocas oportunidades que vamos a tener en los próximos años para convertir ese tiempo en un espacio donde América Latina sea una prioridad para la Unión Europea y donde intentemos elevar al más alto nivel que podamos las relaciones y volver a generar espacios de encuentro de alto nivel.
Saben ustedes la de años que hace que no se produce una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Eso pone de manifiesto cuál es el estado de las relaciones hoy. Y es verdad que ha habido intentos que hay que valorar, como la última cumbre de cancilleres y de ministros de Exteriores, bajo presidencia alemana, o la llamada cumbrecilla, que tuvo resultados muy desiguales en los últimos meses. Pero es verdad también que tenemos que aprovechar las pocas oportunidades políticas que tengamos para intentar recuperar el espacio político al más alto nivel si queremos realmente volver a construir ese espacio común político. Tenemos que aprovechar además que ese contexto se va a producir con un alto representante de la política exterior europea español y con una sensibilidad hacia América Latina que no siempre ha sido así y que seguramente no siempre será así en el futuro. Por tanto, este es el segundo elemento a tener en cuenta. Debemos aprovechar también y saber interpretar bien el nuevo ciclo político que en América Latina está habiendo y que tiene sus complejidades, pero que tenemos que ser capaces de interpretar y de generar alianzas para poder volver a construir un espacio de entendimiento y de diálogo con franqueza y real con América Latina. En definitiva, creo que estamos en un momento complejo, donde el tablero geopolítico no ayuda especialmente a nuestras relaciones, pero donde hay profundas oportunidades que tenemos que aprovechar. Y por eso espacios e instrumentos como la Fundación EULAR o la Fundación Euroamérica estamos intentando construir y generar espacios donde la academia, la sociedad civil, las empresas, los diferentes actores, más allá de las instituciones y de los actores políticos, puedan seguir tejiendo relaciones. Porque tan importante es, como no puede ser de otra manera, que nuestras instituciones se vuelvan a encontrar al más alto nivel, como que nuestras sociedades sigan generando espacios de encuentro y de sentido de pertenencia. Y aquí me parece importante que hagamos un esfuerzo por intentar abrir nuestras instituciones y nuestros espacios a otras realidades sociales que quizá no están ni forman parte de las mismas. Tenemos que hacer un especial esfuerzo por saber entender las percepciones de las nuevas generaciones. Soy de las que pienso que tenemos que intentar construir, primero escuchar las percepciones de las nuevas generaciones euro-latinoamericanas, entender cuáles son sus códigos y poder construir juntos una narrativa que entienda bien el sentido de pertenencia a esta comunidad, llámela iberoamericana o euro-latinoamericana, pero que tiene que asentarse sobre valores que no solo valen y sean del pasado, sino que tienen que ser del presente y del futuro si queremos llegar a toda la ciudadanía y a todas las sociedades. Y en este espacio y en este esfuerzo estamos construyendo algunos espacios como la recién lanzada Red de Mujeres Euro-Latinoamericanas, que hemos puesto el acento que fuera intergeneracional y también de mujeres de espacios muy diferentes, mujeres líderes indígenas, afrodescendientes, mujeres institucionales de ministerios europeos y mujeres más activistas del mundo social, porque entendemos que este puede ser un encuentro común, de una agenda común desde la diversidad y desde las diferentes apreciaciones. Una herramienta que hemos lanzado hace tan solo unas semanas y que ya está teniendo una especial expectativa. Porque esto, una vez más, pone de manifiesto que necesitamos revitalizar más que nunca los espacios de encuentro, los espacios de pertenencia birregional y volver a construir esa relación que, como digo, es natural, pero no es tan obvia para el presente y para el futuro. Qué duda cabe que la Secretaría General Iberoamericana y otros instrumentos, digamos, hermanos, son también necesarios e importantes para que trabajemos juntos en esa dirección. En definitiva, y con esto acabo, en este mundo turbulento en el que hoy vivimos, más que nunca, las relaciones entre dos sociedades que tienen los mismos valores de democracia, derechos humanos y cohesión social deben trabajar más que nunca para que su voz sea amplificada en el mundo. Y hoy más que nunca, cuando hay otros actores en el tablero, debemos revitalizar nuestras relaciones y estrechar nuestras relaciones para seguir constituyendo este espacio de progreso, de cohesión social y de democracia, que son nuestras dos regiones y que requieren hoy un esfuerzo adicional, seguramente, que el de hace algunos años, y requiere de nosotros un esfuerzo adicional en ese proceso común que es un espacio de valores, de intercambio, de pasado, pero sobre todo debe ser de presente y de futuro. Muchas gracias.
muchas gracias también al Ateneo por su invitación, a señor Cordeiro, que fue el que me llamó, y a los que nos han acompañado en la presentación. También para mí es un placer acompañar a Leire en este acto, y gracias sobre todo a ustedes que nos acompañan en este acto. Yo voy a desarrollar un poco las mismas ideas que ha dado Leire. Voy a intentar aportar un poco más, pero voy a, obviamente, incidir en, digamos, ideas que ella ha expuesto con mucha brillantez. La primera que se me ocurre, que es importante a los efectos de lo que hoy nos trae aquí, es explicar por qué es tan importante que América Latina y Europa, o también la relación iberoamericana, ¿por qué es tan importante? ¿Qué nos estamos jugando, ¿no? Porque a veces es demasiado abstracta la idea de las relaciones internacionales, etc. Y a mí me parece que hay muy rápidamente, cuatro razones que le dan mucho valor a esto que estamos hablando, ¿no? Por encima de la retórica tan frecuente entre nuestros países sobre la existencia de una comunidad, que es verdad, todo esto que decía finalmente Leire, de una comunidad de valores, de aspiraciones comunes. Por encima de todo esto hay cosas que a veces olvidamos. Por ejemplo, que hay 3 millones de españoles viviendo en América Latina, que se dice muy pronto, pero hay 3 millones y son españoles, con los cuales tenemos deberes. Hay 2 millones de latinoamericanos viviendo en Europa, 1 millón largo en España. Hay 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, y será probablemente, pues no voy a decir la primera lengua en los Estados Unidos en el 2050, pero va a estar muy cerca. Es decir, que realmente hay cosas que nos afectan desde el punto de vista de la política que hay que aplicar a estas realidades, ¿no? Hay un marco de interés común, por ejemplo, en el tema económico. Europa, pero especialmente España, ha sido el país que ha invertido habitualmente en torno al 30% de nuestras exportaciones, no de nuestras exportaciones, de la inversión exterior que España hace, el 30%, casi la mitad, es en América Latina. Y desde luego la proyección de las empresas españolas en América Latina al final del siglo pasado, entre los años 95 y 2000, que entraron prácticamente en todos los países latinoamericanos, las grandes compañías que ustedes conocen, pues han hecho un trabajo extraordinario allí, porque ellas son las que han, por ejemplo, bancarizado a las clases medias, han establecido un régimen ordenado del acceso a la energía eléctrica, han establecido comunicaciones telefónicas que eran muy tardías en muchos países. En fin, este trabajo está ahí, y aproximadamente el 50% de los beneficios de muchas compañías españolas se obtienen en América Latina. De manera que, otro dato, hay 6.000 empresas españolas en México, 6.000, que se dice pronto, ¿no? Claro que este marco de relaciones del que estamos hablando, ¿por qué es importante? Por todo esto, ¿no? Pero sobre todo también lo es porque América Latina es un espacio geográfico, además de la suma de las naciones que la integran, es un país por hacer, ¿no? A mí me ha ocurrido muchas veces que cuando he viajado por Europa, sobre todo hay un país en Europa que siempre me suscitaba la misma reflexión, que es Holanda. Uno va a Holanda y cuando llega a Holanda y ahí todo está hecho. Son los carriles bicis, los edificios, los servicios públicos, la organización, todo es un país hecho. En América Latina es un país por hacer. Y claro, ese país por hacer es un país que tenemos que construir, ¿no? Es decir, que hay una enorme necesidad de modernizar los puertos, de hacer conexiones ferroviarias, de hacer conexiones por carretera, de modernizar las instalaciones tecnológicas. Entonces, es un país con una enorme potencialidad, 500 millones de consumidores, con un lenguaje, con un idioma común prácticamente, junto al portugués, que está por hacer. Y esto también es, desde el punto de vista económico y si queréis geopolítico, es una razón muy importante. Y por último, algo que también olvidamos muchas veces, y es que en el mundo en el que estamos, este mundo disruptivo, este mundo raro, que comentaba Leire, raro, que
Y yo suelo decir que hemos empezado en el siglo XXI cabalgando sobre caballos de fuego, porque si uno recuerda las Torres Gemelas, los atentados de la yihad, luego aquí en Madrid, los que han habido en París, en Londres, en toda Europa, más luego la crisis financiera del 2008 al 2014, y luego la pandemia, y ahora la guerra, y uno dice, joder, ¿quién decía que había acabado la historia? Realmente el siglo XXI nos está dando un sopapo de todas estas brutalidades que se nos presentan, incertidumbres que muchos de los, no solamente los que nacimos después de la guerra en el siglo pasado, sino también, sobre todo los jóvenes que habían vivido con una memoria muy confortable del pasado, de pronto descubren que el futuro está lleno de incertidumbres y de vulnerabilidades. Entonces, en ese contexto, Europa y América Latina no pintan nada si no se juntan. Es un poco provocador lo que digo, pero realmente el mundo gira hacia el Indo-Pacífico, todo el peso económico se ha ido hacia ahí, ha habido un gran acuerdo político de los Estados Unidos con Australia y con el Reino Unido, que es el AUKUS, el Australia, United Kingdom y USA, que es el que ha determinado que el futuro del siglo XXI en batallas tecnológicas, geopolíticas y defensivas está aquí, en el Indo-Pacífico. Entonces, si uno mira el mapa del mundo desde el punto de vista de las líneas comerciales, etcétera, donde están depositadas todas las líneas de comunicación comerciales, son del Pacífico hasta el Índico, prácticamente. Esa es la verdad. Entonces, en ese contexto, Europa y América Latina tienen una imperiosa necesidad de hacer una gran alianza, porque todo lo que ha dicho Leire es verdad, tenemos una gran convergencia de aspiraciones, pero realmente lo que está ocurriendo, y esto es lo que yo querría llamar la atención, es que llevamos varios años perdiendo pie en América Latina, los europeos y los españoles, desgraciadamente. Por tanto, primera afirmación, lo de las relaciones políticas y económicas con América Latina es muy importante para Europa, y desde luego para España, por las razones que ya he dado. Segunda afirmación, no vamos bien. ¿Por qué no vamos bien? Primero, porque América Latina está muy mal. América Latina está pasando, después de la pandemia, bueno, la pandemia le ha golpeado más que a ningún otro continente del mundo. Creíamos que iba a pegar fuerte en África y, sin embargo, donde ha golpeado, en parte porque hay una concentración urbana enorme, el 80% de los ciudadanos latinoamericanos viven en ciudades, y en ciudades, digamos, sin condiciones adecuadas, y esto ha provocado que el contagio ha sido enorme. De manera que el 8% de la población que es América Latina ha sufrido el 32% de muertes. Se dice pronto, pero es así. Pero junto a eso, lo que se está produciendo es un desbordamiento de los servicios públicos sanitarios, que son bastante débiles, no son los que tenemos en Europa, y a eso hay que añadir una crisis económica que ya venía en los últimos años produciendo graves efectos. América Latina tiene problemas estructurales en su economía, demasiada dependencia de sus exportaciones de commodities, de los recursos naturales, baja productividad, mucha informalidad en el trabajo, mucha informalidad. Perú tiene el 50% de sus empresas que son informales, es decir, no cotizan. Vete luego a pedirle un ERTE a un autónomo o a una empresita que tiene 5 trabajadores que no cotizan a la seguridad social y que por tanto no existen efectos de protección. Entonces, América Latina tiene un problema económico y social y político muy serio. ¿Por qué? Pues porque el político está demostrando que en América Latina hay un anquilosamiento de problemas democráticos en algunos países. Venezuela desde luego es un caso, Nicaragua es otro, Cuba también podría serlo, y lo es. Y a eso hay que añadir la emergencia de populismos cada vez más frecuentes. Es decir, que lo que hemos tenido en Brasil y lo que tenemos en El Salvador, y ayer ganó un populista en Costa Rica, el país teóricamente más sólido de América Latina desde el punto de vista democrático, pero ganó un populista, que nadie sabe muy bien lo que va a hacer. Entonces, esa situación de populismo, de fragmentación política, de descrédito de los partidos políticos y de la propia política, genera lo que llamaríamos una América Latina inestable, políticamente, yo diría en un momento muy delicado, ¿no? ¿Qué más está pasando? Pues que hay una fractura regional interna muy grande. Nunca ha estado más dividida América Latina, nunca.
nunca. Lo cierto es que los libertadores que construyeron la independencia en América Latina hace 200 años pudieron haber construido un espacio más común, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y hoy América Latina es una suma de países con su propia historia, cada uno de ellos, pero absolutamente fracturados. No funciona Mercosur, no funciona la Alianza del Pacífico, no funciona SICA, la unificación centroamericana, y por supuesto CELAC, que es la organización que agrupa a los países de América Latina y del Caribe, está rota. Está rota desde que se creó el Grupo de Lima, por persistencia de los Estados Unidos en la política de obstrucción y de presión a Venezuela. Inclusive ahora Brasil acaba de abandonarla. Por tanto, ¿qué le pasa a Europa? Que quiere tener relaciones con América Latina, pero la América Latina está fracturada. Y no hay, como se ha explicado antes, cumbres desde hace 7 años en concreto, ¿no? Y esto es lo que deteriora el marco de relación entre nuestros dos países, si llamamos países a los dos continentes, que ya empezó sólidamente en el año 99. Hay una alianza birregional y hay acuerdos comerciales con diferentes partes, pero están todos en stand-by, como suspendidos, ¿no? Esto es muy grave, ¿no? Como bien decía Leire, en Europa tocar la campana y hablarles de América Latina lo hicimos al comienzo, cuando España entra en la Unión Europea en el 86, prácticamente los primeros años 90, junto a Portugal, pero España fundamentalmente, abren Europa a América Latina, y al revés, abren América Latina a Europa. Y eso va generando lo que acabo de comentar, una alianza birregional, acuerdos comerciales, etcétera, etcétera. Pero hoy Europa no mira más que a Rusia, punto. Y si mira un poco más, mira a África, al Mediterráneo. Y mañana mirará al Indo-Pacífico. Pero hacerle mirar al otro lado, decirle a un lituano, o a un polaco, o a un húngaro, o a un alemán, inclusive, que nos jugamos mucho en la relación con América Latina, es muy difícil. Y puedes tocar muchas campanas, pero en momentos como este, si quieres ir ahora a Europa, y vamos a hacer un seminario sobre no sé, y te miran como las vacas al tren, realmente les parece una cosa extrañísima. No hay otra cosa que la guerra, y no hay otra cosa que el este. Y esto es un problema importante, por eso estoy haciendo una reflexión que mira con objetividad a los problemas de un lado, pero también del otro, ¿no? En ese contexto, lo que ha ocurrido es que en los últimos 20 años ha penetrado un gigante en América Latina, que es China. China tiene una capacidad de compra enorme. O sea, compra todo. Compra todo y vende todo. China es una tienda, como dicen algunos, ¿no? Lo que quiere es mantener mercados. Y su presencia geopolítica es asegurar mercados para comprar y para vender. Y puertos que controle para que tengan rutas sus barcos y puedan depositarlo. China no quiere más que eso. De hecho, el equilibrio que está manteniendo con la famosa guerra de Ucrania es porque no quiere apoyarle a Rusia tanto como para perder los mercados, para que la comunidad internacional del oeste no le sancione, pero tampoco puede ir contra Rusia, porque es su aliado geopolítico para otras cosas. Y entonces, eso es lo que mantiene su equilibrio. Pero China ha penetrado con una fuerza enorme, inclusive para invertir, porque ellos nos ganan en los concursos cuando van las empresas de obra pública españolas, que son las mejores del mundo, para hacer un metro, o para hacer una autopista, o para hacer un aeropuerto, o para hacer un puerto, las mejores, pero viene China y paga la obra, la pagan ellos, no te la cobran. Como la cobraría SACIR haciendo el canal de Panamá, por poner un ejemplo. Ellos pagan, ellos tienen la financiación enorme de financiar las obras y cobrar después con los rendimientos que da una central eléctrica o que da un puerto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema está en que desde el punto de vista económico y comercial, Europa y España hemos perdido mucho pie allí y no podemos competir con la fuerza brutal de China, que por otra parte no tiene ningún empacho en negociar con quien sea, con Venezuela desde luego, pero también con Brasil y con Argentina, con cualquiera. O sea, ellos lo que buscan es asegurar, como he dicho antes, los mercados. Y en ese mismo contexto, y con esto termino un poco la descripción de estas tendencias negativas, pues también yo creo que nosotros, los españoles, que hemos sido la pieza clave para las relaciones con América Latina, hemos perdido bastante peso. Eso es la verdad, ¿no?
Por ejemplo, la política exterior española, hasta el año 2014 o 2015, ha sido siempre unitaria. Ha habido pacto de Estado. España se expresaba en la política internacional sobre la base de que los dos partidos que han gobernado el país se entendían y proyectaban al exterior una posición común, España. Eso ya ha dejado de ser. Hoy, por ejemplo, hay mucha más presencia de Vox en México, en Perú y en Chile que del PP, por ejemplo. Y hay más presencia de Podemos en Chile y en Bolivia y en algunos más países que de PSOE. Es decir, que digamos, la presencia española en términos de los dos grandes partidos que articulaban una posición y la proyectaban al exterior, conjuntamente eso ha dejado de ser. También porque, yo lo voy a decir con toda sinceridad, el PP ha dejado de asumir el pacto de Estado en la política exterior. No lo asume. Y de hecho estamos todo el día riñendo sobre si en Cuba, sobre si en Venezuela, sobre tal. Y eso lo que hace es debilitar la política, la posición española. La debilita mucho. Y eso es así. Entonces, España, que también ha reducido un poco desde la crisis del 2011 para aquí los esfuerzos que hicimos en cooperación en los años anteriores, pero también hay que comprenderlos drásticamente. Lo hemos reducido, aportamos menos dinero en la cooperación, nuestra posición externa, digamos, es menos visible. Piensen, por ejemplo, que las únicas fundaciones, digamos, políticas, intelectuales, dos fundaciones importantísimas, europeas, que hay en América Latina, son alemanas, las dos. La Fundación Eber, que es socialdemócrata, y la Fundación Adenauer, que es cristiano-demócrata. No hay ninguna más. Prácticamente los demás no existimos. No. Y esta fundación hace revistas, organiza seminarios. Esta es la influencia política que hemos dejado de tener. Entonces, desgraciadamente, hay, por tanto, lo que yo llamaría un horizonte muy preocupante. Yo lo digo con toda franqueza, no tengo ya responsabilidades políticas directas, pero a mí me da mucha pena que Europa en su conjunto, y España también, estemos perdiendo pie en un continente en el que, por otra parte, pues, en fin, nos jugamos mucho, y hemos ido mucho. Por ejemplo, los acuerdos de Esquipulas, que fueron los acuerdos que pusieron fin a los conflictos bélicos en Centroamérica, fue España quien los materializó en los acuerdos de Esquipulas. Allí estuvimos nosotros. Por poner un ejemplo, cuando llegó la revolución sandinista a Managua, la única embajada del mundo abierta en Managua era española. Hoy no estamos. Nos ha echado Ortega, esa es la verdad, ¿eh? Ortega ha expulsado al embajador español. Y no tiene nada que ver con... Pero bueno, no estamos. Y desgraciadamente no hemos podido estar en el proceso de paz de Colombia, que lo han gestionado los noruegos y los cubanos. Y ese es un proceso de paz enormemente importante, ¿no? Inclusive en el proceso de Venezuela, pues es Noruega o México los que están ahí pilotando los acuerdos que vayan a haber. Pero es que en esos conflictos y en esos países España es clave. Y tenemos que estar, tenemos que ser, ¿no? Esto es influencia política, influencia... Entonces, ¿todo esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que tenemos muchas cosas por hacer. Ese sería mi tercer punto de comentario. Y luego, pues, por supuesto, nos sometemos a las preguntas que quieran ustedes hacernos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las tareas que tenemos que asumir? La primera, para mí, muy importante, lo ha dicho también Leire, por ejemplo, es terminar con la política de cooperación en materia de vacunas. O sea, hay muchos países latinoamericanos, no muchos, pero hay algunos que tienen todavía porcentajes de vacunación por debajo del 30%. Otros están en el 90%, como nosotros, Chile o Argentina, o en fin, muchas veces con la Sinovac, con la vacuna china. Las veces. Yo ya hace poco dije también, en un debate que tuvimos con Leire en otro momento, que el primer laboratorio del mundo que se ha abierto en América Latina para fabricar vacunas es Sinovac en Santiago de Chile. Bueno, no lo hemos abierto nosotros, ni Pfizer, nosotros no estamos. Y ellos hacen mucha geopolítica con su política de solidaridad con ellas. Entonces, ¿qué es lo que falta en este momento? Importantísimo, lo más urgente. Pues vacunas para que se puedan vacunar. Y es verdad que España es la que más ha donado del mundo, ¿eh? O sea que no estoy siendo, al mismo tiempo que soy crítico, también señalo lo que creo que falta, ¿no? Y en ese caso creo que nuestro programa de cooperación en vacunación
Por supuesto, comparto plenamente la idea de que hay que liberar las patentes y que hay que permitir, pero esto es una decisión internacional, es mucho más complicado de hacer, pero ojalá el mundo fuera capaz de establecer la liberalización de las patentes para que los indios puedan hacer vacunas. Oiga, es que las vacunas las han descubierto con la ayuda pública, es que nos olvidamos. Es que los europeos hemos dado muchos millones de euros a los laboratorios y los americanos muchos más. Y ahora no puede ser que ellos se queden solo con los beneficios, Pfizer y compañía, de la venta de vacunas. O sea que este es un debate que tendríamos que tener, pero lo dejo para otro momento. Lo que sí digo es que España tiene que seguir repartiendo vacunas porque hay países de América Latina con niveles de vacunación muy bajos. Haití no llega ni al 30%, pero en Nicaragua tampoco. En fin, quiere decir que hay una tarea primero importante. En el mismo terreno yo señalaría la ayuda financiera. Nosotros hemos hecho en Europa el Next Generation y esto ha sido fantástico, pero es que tenemos un banco central, se llama Banco Central Europeo, que nos ha salvado la vida desde hace ya 10 años. Y ha emitido la Unión Europea al mercado europeo casi 1 billón de euros y lo va prestando con digamos, con préstamos mutualizados, porque es el conjunto de la Unión Europea el que está soportando esa deuda y lo ha repartido en función de los daños que ha tenido cada país. Es una cosa maravillosa. Los americanos han tirado del helicóptero, han tirado de 2 billones de dólares porque el dólar es la moneda de refugio del mundo entero, y han tirado dólares y han hecho. Pero ¿qué han hecho los latinoamericanos? ¿Quién les ayuda a los latinoamericanos? Los países no tienen capacidad de ir a los mercados, porque los mercados no compran su moneda. Sobre todo algunos países particularmente marginados desde el punto de vista financiero internacional. Entonces, hay una tarea que hacer para conseguir que los mecanismos financieros internacionales, Fondo Monetario, los bancos multilaterales de desarrollo, el BID, la CAF, etcétera, presten dinero a los países que necesitan un dinero para recuperar su economía, como lo estamos haciendo en España. Pero ellos no tienen esa capacidad de hacerlo. Segunda gran tarea importante, establecer pues planes de ayuda para la financiación internacional. Muy importante también, pues recuperar las cumbres, ya se ha dicho, ¿no? Yo creo que es muy importante que Europa celebre una cumbre. La han previsto para junio del año que viene. Ya veremos si se puede hacer. Depende de que los países latinoamericanos se puedan juntar, que podamos juntar a Maduro y al presidente de Argentina, no sé quién será, y al de Brasil. Y esto cuesta, ¿no? Pero en fin, la cumbre es muy importante. Yo diría que también es fundamental los acuerdos económicos y comerciales, los tenemos muy importantes con algunos países, pero en este momento están un poco bloqueados. Por ejemplo, con México. México tenemos un acuerdo de hace 20 años y ahora está un poco bloqueado porque la política energética de López Obrador es una política bastante contraria a la lucha contra el cambio climático, a la sostenibilidad climática. Entonces, bueno, pues hay problemas en ese terreno y tenemos el acuerdo de Mercosur pendiente de ratificar, inclusive el acuerdo con Chile, que lo han paralizado ellos porque estaban en elecciones. Vamos a ver si Boric asume la firma de ese acuerdo. Es decir, los acuerdos económicos y comerciales de Europa con América Latina, porque eso liberaliza mercados, permite exportaciones mutuas y sobre todo transporte de tecnología y desarrollo común. Siempre digo que en América Latina no puede vivir solo con la exportación de los commodities. O sea, con vender petróleo, gas, litio, Bolivia. Es que somos el país que tiene más litio del mundo. Bueno, sí, ¿qué vas a vivir solo vendiendo litio? No, lo que tienes que hacer es conseguir que tu cacao no lo vendas como pastillitas del árbol, sino en chocolate. Porque tú tienes el cacao, pero quien vende chocolate son los franceses, o los belgas. Y tú tienes el café, pero quien vende café son los suizos. Claro. Entonces, eso es lo que es aportar valor añadido a tu producto, ¿no? Y eso es lo que en América Latina necesita. Por eso necesita acuerdos que permitan transferencia tecnológica para incorporar y dar valor añadido a sus propias riquezas, que son enormes, ¿no? Muy importante también, ya voy terminando, un acuerdo con ellos en materia de cambio climático, lo ha dicho Leire, muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque América Latina es prácticamente el pulmón del mundo. Reservas de agua, diversidad,
por supuesto la Amazonía con toda la capacidad de captación de CO2. Es decir, que lo que se haga en materia de cambio climático hay que hacerlo con ellos. Y eso hace que, si Europa y España están entre ellos, somos líderes en muy poquitas cosas, pero en cambio climático lo somos. Y podemos tener una capacidad de construir juntos lo que es el tránsito a la neutralidad del carbono hasta el 2050, con ellos, ¿no? Y ellos tienen agua, tienen sol, tienen... en fin, y allí podemos poner las fotovoltaicas y los aerogeneradores y en fin, todos los sistemas de energías renovables. Entonces, ese acuerdo con América Latina hay que hacerlo. Hay que hacerlo también en lo digital. Lo digital es la gran disrupción. El que no entre en lo digital se queda muerto, queda fuera, ¿no? Entonces, el que es analógico vive en el siglo pasado. Y lo digital, curiosamente, América Latina tiene una gran potencialidad. Es muy curioso, pero América Latina tiene unas clases medias ya muy bien educadas, alto nivel educativo, y una capacidad creativa enorme. No es casualidad que tengan más de 35 unicornios. Como sabéis, los unicornios son las plataformas digitales que tienen más de 1.000 millones de dólares de facturación, ¿no? Pues América Latina ha creado ya más de 35 unicornios, por tanto, tiene una gran potencia. Y la unificación con Europa en esta materia también es fundamental, porque Europa tiene un modelo de digitalización, de protección de los derechos de los ciudadanos, de protección de la privacidad, de asegurar que los derechos que tienen las compañías privadas no lo sean de ellas, sino que sean del conjunto del país, es decir, que no sean todos los derechos de Facebook, de Twitter y de Amazon que tienen los datos, sino que podamos construir un modelo europeo con una regulación que sea más beneficiosa para la ciudadanía. Pues eso hay que hacerlo juntando la potencia que tiene América Latina en esta misma materia, ¿no? Hay que hacer juntos muchas más cosas, por ejemplo la SEGIP. Ahora vais a tener aquí, por lo que ha dicho antes el señor Cordeiro, al señor Alamán, que es el nuevo secretario general, ¿no? Jabonero. Jabonero. Bueno, bien, pues es igual, ya traeréis a Alamán. También. Pero SEGIP es importante porque es la organización que tenemos España y Portugal, la comunidad ibérica y Andorra, con toda América Latina. Y esa organización también es muy importante a efectos del mundo de las relaciones. Y termino con lo que yo llamaría el mundo social, ¿no? América Latina y Europa, especialmente España, tenemos mucho más que hacer juntos, ¿no? Mucho más que hacer, inclusive teniendo en cuenta que todas las aproximaciones humanas que tenemos son muy ventajosas. Pongamos, por ejemplo, los inmigrantes que vienen. Los inmigrantes que vienen son una bendición. Es que está lleno Madrid de chicas que llevan a nuestros mayores de aquí para allá, o que limpian las casas, o que tal. Pero bueno, pero los venezolanos que están llegando, que son ingenieros o que son economistas y pueden trabajar de camareros, es que eso es una bendición. Adoran al mismo Dios, piensan lo mismo de la democracia, incluso son del Real Madrid. Eso es una integración total. Es total. Pero eso es una inmigración maravillosa. Y eso, no hay derecho a que los tengamos tantos años sin permiso de residencia y sin regularización. No hay derecho. Ahora hemos decidido hacer una cosa maravillosa con los ucranianos. Y en 4 días vamos a asumir 4 millones de inmigrantes ucranianos en Europa. 4 o 6, depende de lo que dure la guerra. En 4 días los niños entran en los colegios y hablan ucraniano, los pobres. De manera que tenemos que poner el sistema educativo para darles en ucranio. Oiga, y lo estamos haciendo. Obtienen el permiso de residencia y de trabajo en 4 días. En España. Y yo pregunto, ¿y por qué no hacemos esto con otros? Yo no digo que lo hagamos con todo el mundo, pero en fin, creo que podríamos hacer un esfuerzo con tantos y tantos que, por otra parte, son fundamentales para nuestra propia economía. Estamos pidiendo permiso, estamos pidiendo todavía visa a los ecuatorianos. Y hay 500.000 en España. Visa, es decir, que sus familiares tienen que obtener una visa para poder llegar aquí. Y así podríamos seguir con el cine, con el español, con la cultura, con tantas cosas que podemos hacer juntos y hacerlas mejor, ¿no? Yo creo que
que América Latina merece un esfuerzo político de toda esta naturaleza como la que hemos comentado, pero también un esfuerzo por, bueno, esto que estamos haciendo hoy aquí, poner en la conciencia de la gente que América Latina es importante, tocar la campana sobre la importancia de que nuestra política exterior tenga en cuenta esta realidad y a partir de ahí construir unos puentes y una relación que en el mundo en el que estamos pues nos es imprescindible para ser alguien, porque si no seremos una cosa muy pequeñita en la marginalidad, tanto europea como latinoamericana, ¿no? Hay una frase que se dice mucho en Europa, que hay dos tipos de países en la Unión Europea, los que saben que son pequeños y los que no lo saben. Todos son pequeños, todos son pequeños. Para el mundo que viene todos somos muy pequeños, incluido la suma con América Latina, compleja y difícil, pero si hay alguna posibilidad de que sumando seamos alguien en los organismos internacionales, en el G20, en Naciones Unidas, en la defensa de nuestro modelo democrático, en la defensa del cambio climático, en la defensa de una fiscalidad más justa, en tantas cosas que se juegan en esos niveles, solo si vamos juntos podremos ser alguien. Gracias. Pues muchísimas gracias por esas excelentes palabras. Han sido un resumen buenísimo, Leire y después Ramón. Aprovecho para comentarles que tenemos decenas de personas conectadas en las 3 diferentes redes sociales, en LinkedIn, Facebook y YouTube, y nos mandan saludos desde Estados Unidos, David Benquist, por ejemplo, pasando por México, Octavio García, por Uruguay, Agustín Borrazás, Argentina, Luis Ragno, y de España, de diferentes partes, unos en Madrid que no han podido venir y unos amigos de San Sebastián, Ivonne Sugasti. Así que de verdad que tenemos un buen público y preguntas también aquí en internet, pero vamos a comenzar con las preguntas del público. Y antes, de verdad, yo quiero felicitar por el tema de la ayuda al desarrollo, la cooperación, eso es fundamental y creo que se ha avanzado mucho. En España, que también pasó de ser un país pobre a ser un país relativamente próspero. De hecho, cuando mis padres se fueron de España, España era pobre y dictadura, y Venezuela era rica y democrática, y ahora ha cambiado. Ahora Venezuela es pobre y dictadura, y España es relativamente rica y relativamente democrática. Unas cosas también, don Ramón, que quería felicitarle por dar esos números, efectivamente, y muy poca gente lo sabe. Hay 3 millones de españoles viviendo en Latinoamérica. Esto no es un número pequeño, pero sí quisiera complementar que al revés también son 3 millones. Latinoamericanos viviendo en España somos 3 millones. Lo que ocurre es que muchos, como yo, tenemos la nacionalidad española incluso de nacimiento, aunque nacimos en Latinoamérica. Por lo tanto, no somos considerados tanto como latinoamericanos porque somos españoles también. Pero somos 3 millones y de estos 3 millones de latinoamericanos hay alrededor de 1,5 millones que son ciudadanos españoles también. O sea que es un número importante, porque España, a grosso modo, somos 47 millones de españoles, de los cuales personas viviendo, de los cuales hay 6 millones de inmigrantes y de esos, repito, 3 millones latinoamericanos. Todo esto lo tuve que yo aprender en el año 2019 porque fui candidato independiente al Parlamento Europeo, el primer venezolano, y luego llamé a mi amigo Leopoldo López Gil. Él no fue independiente, él fue con el PP, así que entró en el Parlamento Europeo. Yo como independiente no entré, pero aprendí todos estos números y efectivamente somos 3 millones de latinoamericanos viviendo en España. Esto es más que la población del País Vasco. Esto es más que la población de Galicia. Y mis ancestros son un poco gallegos, pero hay más latinoamericanos que gallegos o que vascos o que canarios, y Venezuela, en el caso mío, Venezuela, como saben, es la 8ª isla canaria, que también nos están saludando desde Tenerife, por cierto, Tenerife, donde vive el padre de Juan Guaidó. La verdad que esto ha sido muy bueno, creo que vamos a tener un debate fascinante y para eso tenemos al vicepresidente de la sección de Ciencias Sociales, que es Eduardo Sánchez Acaraz. El presidente, que es el académico muy prestigioso Ilia
Díaz Galán acaba de regresar de Oxford y por eso no nos acompaña, pero bueno, tenemos aquí al vicepresidente. Eduardo, ahora responsabilidad tuyo seguir con el show. Gracias, José Luis. La verdad es que eres una persona muy locuaz. Antes de comenzar, quiero, aunque sea repetitivo, darle las gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Y aprovechándolo de mi sueldo aerolí, digo yo que puedo iniciar yo la pregunta. Y quería hacer una a cada uno de nuestros ponentes. Leire, has hablado del medio ambiente. Yo soy secretario de la sección de medio ambiente. Entonces, aquí estamos muy preocupados, haciendo actos. Nos apoyamos en la Complutense y en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca nos proporciona unos ponentes extraordinarios. Son catedráticos de la universidad que además se pagan el viaje, pasan la noche en Madrid, se lo pagan ellos y hasta la comida la pagan ellos. O sea, es gente realmente muy concienciada y que vienen porque quieren hablar de ello. Entonces me gustaría que como ciudadana, no como presidente de una fundación, ¿qué opinas del proyecto 2030? ¿Crees que eso tiene futuro o es simplemente una intelequia que se ha montado para desviar un poco la atención? Y a ti, Ramón, quería preguntarte lo siguiente. Efectivamente, en Iberoamérica, España ha invertido mucho dinero. Yo provengo del BBVA, entonces, claro, conozco un poco una parte solamente, la parte bancaria. Pero también sé que existe un sentimiento muy importante anti-español, porque nos consideran como nuevos colonizadores. Yo he tenido contacto con gente de allí, y además no precisamente del pueblo llano, sino gente importante, y nos dicen que lo que estamos es de nuevo colonizando económicamente Iberoamérica. Me gustaría saber vuestras opiniones en esto. Gracias. Bueno, empezando con la Agenda 2030. Al principio de la intervención ¿no? Me presentaban recordando el momento en el que tuve la gran suerte de trabajar en Naciones Unidas, justo en el momento donde se estaba discutiendo y debatiendo lo que hoy se llama Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que viví muy de cerca cómo fue la negociación, qué había detrás y cuál era el objetivo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es que esta es seguramente la agenda, siendo muy imperfecta, la agenda más profunda y de mayor consenso que tenemos a nivel internacional en este momento. Fijaros que llevamos todo el rato hablando de la polarización, de las regiones, de los países, de las sociedades, la polarización política, las discrepancias y las diferencias, y sin embargo, en medio de todo ese ruido y de esa polarización, esta llamada Agenda 2030 o de Objetivos de Desarrollo Sostenible fue capaz de tener el acuerdo y el apoyo de 193 países, cada uno de su padre y de su madre. Cada uno con sus intereses geopolíticos, con sus intereses sociales, económicos, y por tanto me parece que solo el hecho de tener una hoja de ruta tan consensuada en el mundo que nos ha tocado vivir ya merecería la pena. Pero además, yo quiero recordar que esta agenda, que como toda agenda política multilateral será eficaz o no en función de si somos capaces de aterrizarla después en políticas concretas, y de hacer los deberes que esa agenda nos indica, si no será papel mojado como otras muchas. Por lo tanto, no depende tanto de la agenda en sí misma, sino de lo que seamos nosotros capaces de aterrizar de esa agenda en nuestras políticas públicas, en nuestros comportamientos sociales, en nuestras prioridades como comunidad y como sociedades. Creo que tiene otro segundo elemento profundamente positivo. El primero es, como decía, el consenso. El segundo es que está basada en una realidad científica y objetiva. La Agenda 2030 no sale por primera vez de 4 técnicos expertos que se reúnen en una sala. Sale del profundo conocimiento de muchos años del mundo científico que nos viene alertando con datos objetivos sobre qué le está ocurriendo al planeta. Y cuando le digo al planeta no me refiero a una cosa ajena a nosotros, sino que nos está ocurriendo al contexto donde vivimos. Y por tanto lo que le ocurre a nuestro planeta nos impacta a nosotros. Esto de nuevo lo hemos visto con la COVID-19, ¿no? Por tanto, está basada en una evidencia científica que nos dice por primera vez, primero, qué está ocurriendo con nuestros recursos que son limitados, qué va a ocurrir con ellos si seguimos creciendo con el modelo económico de consumo y social que hoy tenemos si no tenemos en cuenta esos límites de recursos, y por tanto, qué consecuencias tendrá el calentamiento del planeta como consecuencia de esas decisiones. Y nos dice además
que estamos a tiempo de tomar decisiones para evitar las consecuencias que se producirán. Por tanto, es otra nueva virtud, es que es una hoja de ruta que nos enseña el camino, nos enseña lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y por tanto, nos está diciendo, miren, hay estos problemas graves, pero tienen solución siempre y cuando apliquemos estas recetas. Y la última virtud, en mi opinión, tiene que ver con esa capacidad de entender los fenómenos que hoy nos ha tocado vivir de una manera transversal. Se acabó esto de mirar la economía solo desde el punto de vista de los ojos de los economistas y sin tener en cuenta los límites del planeta. Se acabó a hablar del medio ambiente como algo a lo que solo se dedican los ecologistas comprometidos, sino como algo fundamental para el desarrollo económico y para el desarrollo social. Se acabó hablar de educación si no se tiene en cuenta la igualdad de género o de innovación si no se tiene en cuenta la educación. Es decir, es la primera vez que estamos llamados a trabajar de forma compartida entre diferentes actores, con miradas diferentes, entre actores públicos y privados, entre actores que vienen de miradas muy distintas, porque solo así seremos capaces de abordar la complejidad que hoy tenemos. Es más, a lo largo de esta tarde hemos puesto encima de la mesa algunos de los conflictos que tienen que ver mucho con la Agenda 2030. La Agenda 2030 hablaba de acceso a la salud por parte de todos y de todas, y de mejorar la capacidad de predecir y de responder a fenómenos de salud global, antes de que la COVID existiera. La Agenda 2030 habla de la necesidad de tejer la paz y la prosperidad y evitar los conflictos porque no son obvios y por tanto hay que seguir trabajando, y estamos hoy hablando de un conflicto en Ucrania. La Agenda 2030 habla de la necesidad de trabajar en la diversidad económica como elemento fundamental para nuestra supervivencia, y estamos en este debate en Europa. Es decir, que estamos hablando de una realidad muy pegada, ¿no? O sea que yo soy de las que pienso que esta agenda es la mejor hoja de ruta que podemos tener, pero funcionará o no en función de si somos capaces de aterrizarla, de creérnosla y de convertirla en acciones reales de cambio, ¿no? Bueno, y a propósito de la inversión de las empresas españolas en América Latina y del sentimiento que ha podido haber un poco en algunos países sobre, digamos, el papel histórico de España y tal, es bastante injusto, honradamente, que se cuestione lo que las empresas han hecho. ¿Han obtenido beneficios? Sí. Han invertido mucho también. Los accionistas de Telefónica en los años 2000 se cabrearon mucho porque no repartían beneficios porque todo lo invertían allí. A mí me han dicho, yo estaba en Lima y me han dicho que la gente me lo ha contado. Cuando todavía no había llegado Telefónica, para ponerte un teléfono tardaban 7 años aproximadamente. Y llegó Telefónica y te lo ponían en 7 días. Realmente esto es... ¿Cómo se ha introducido la cultura del seguro en muchas explotaciones, en las casas, en las explotaciones agrarias? Pues porque se han instalado las compañías de seguros y han concienciado de que hay que pagar una póliza para que te puedan... Y eso es modernizar. ¿Cómo se han bancarizado las clases medias? ¿Por qué hoy América Latina puede moverse con pagos Bizum? Pues porque los bancos españoles hicieron un trabajo de modernización del sistema bancario impresionante. Inclusive, yo diría, con algo que también es muy importante, que es la formación de cuadros. Porque hay muchísimos dirigentes de todas estas grandes compañías que son latinoamericanos. Son buenísimos. ¿Ha habido casos concretos de experiencias negativas? Sí, ha habido en Argentina con Repsol y con el gobierno argentino que los echó. Hay una campaña de López Obrador contra 2 empresas españolas en particular, que son Iberdrola y una empresa de obra pública, que en fin, están contra ellos y están todo el tiempo citando que... Pero realmente es un discurso bastante injusto con lo que ha pasado, que utiliza, yo diría, manipuladamente un sentimiento que puede haber en algunos sobre lo que fue digamos, el descubrimiento, la conquista, la colonización, el encuentro, como queráis llamarlo, porque esto da lugar a debates interminables, pero que se están manipulando de una manera muy, yo diría, demagógica contra España. Por otra parte, en la población no hay ese sentimiento. O sea, si uno va a México, uno descubre que López Obrador machaca todas en las mañaneras
a algunas compañías españolas, pero en la opinión pública mexicana el cariño y el afecto que hay, lo mismo que hay en España. Yo he estado trabajando discretamente para evitar que los aniversarios que México celebró hace un año, el año pasado, que celebraba 3 aniversarios, 3 efemérides, una de ellas la creación de la Ciudad de México hace 700 años, otro de ellos los 500 años con la batalla de Hernán Cortés y luego 200 años de independencia. Esos 3 aniversarios provocaron una conjunción de actos que tenían digamos, una mirada muy antiespañola, ¿no? Y estuve trabajando mucho por encargo discreto del gobierno español por intentar que estas efemérides no fueran beligerantes, ¿no? Y tenía como interlocutor, por cierto, por parte mexicana, a un tal Lázaro Cárdenas, a la sazón nieto del famoso presidente que recibió al exilio español. Lázaro Cárdenas es un nieto y tiene un alto puesto en el Ministerio de Exteriores. Y yo he hablado con él muchas veces preparando, y una de las cosas que le propuse, por ejemplo, fue en el Parque del Retiro, la avenida más preciosa que hay es la Avenida de México, es la que va desde la Puerta de Alcalá hasta el estanque. Esa avenida hermosa que está recién reformada, por cierto, es la Avenida de México. Por ejemplo, le propuse celebrar allí un acto para celebrar la independencia de México, porque los españoles no tenemos ningún problema en reconocer la independencia de México hace 200 años. Y nos parece estupendo, y tenemos 6.000 empresas allí, y hay miles y miles de mexicanos que vienen aquí a formarse, y miles de españoles que van a trabajar allí, etc., ¿no? Y nuestra sensación, la mía, es que no hay en la opinión pública latinoamericana un sentimiento antiespañol, no lo hay. Hay una manipulación a veces de lo que han sido las empresas españolas que entraron en América Latina ganando los concursos en buena lid, porque los estados latinoamericanos tuvieron que privatizar sus grandes compañías públicas, que eran muy ineficientes. Y en los concursos, para que la gente pagara por quedarse con esas empresas, ganaron las empresas españolas y modernizaron las telecomunicaciones, los bancos, los seguros, las comunicaciones, y han hecho una cosa extraordinaria en América Latina. Los 10 años de crecimiento económico maravillosos que ha tenido América Latina entre el 2001 y el 2012 han sido posibles en parte porque había un país con un sistema financiero y un sistema tecnológico y un sistema de conexiones eléctricas que les permitía ser competitivos. Eso es lo verdaderamente justo. Lo otro es demagogia. Bueno, ahora la palabra la tienen ustedes cuando quieran. Adelante. Hola, buenas noches o buenas tardes. Venezolano del Real Madrid también, por supuesto. Hace un momento hemos comentado el asunto del concepto del neocolonialismo y cuál era la percepción que personalmente asumo como errada desde la tierra de donde provengo, pero entendiendo eso, de que hay que soslayarlo y de alguna manera repararlo, entendiéndose que muchos en Latinoamérica todavía piensan que Europa es esa antigua Europa colonialista o neocolonialista en este momento. ¿Cómo hacer para soslayar eso y poder atacar ese triángulo de crisis moral que padece Latinoamérica entre corrupción, burocratismo e impunidad? Y poder mejorar lo que decía el amigo de lo que debe otorgarle valor agregado a las posibilidades que tenemos en Latinoamérica a nivel de negocios, comercio y prosperidad. Recordando un concepto que aprendí del doctor Cordeiro hace unos 8 o 9 años cuando hablaba de la mentefactura en una de sus ponencias. Entonces, ¿cómo hacer para, resumiendo, poder soslayar esa imagen que en algunos aspectos es como contraproducente para toda la buena intención que se tiene para llevar la prosperidad a Latinoamérica o a Iberoamérica? Gracias. Yo creo que quizás nos ha faltado, y esto sí que es una cosa que tenemos que hacer, nos ha faltado una etiqueta a las compañías españolas de compromiso con el país. Es decir, que yo creo que no hemos incorporado la responsabilidad social de la compañía como un elemento nuclear en el compromiso con esos países que han recibido inversiones muy importantes
Pero España no ha cultivado una imagen corporativa de las empresas, ¿no? Y yo creo que podríamos haberlo hecho porque realmente su función ha sido formidable, pero bueno, creo que hemos fallado también nosotros en no dar, no sé, por ejemplo, si uno mira, si pregunto en la sala, ¿qué impresión tienen ustedes de las empresas suecas? Entonces la gente dice, pues son empresas verdes, son empresas sostenibles y innovadoras. Bueno, comprometidas socialmente. Y esto lo han conseguido ellos de alguna manera, es decir, ellos han provocado que sus compañías hayan tenido efectivamente compromiso social, innovación y tal, y España no ha hecho, a pesar de que su trabajo, y yo creo que eso tenemos que hacer más. Yo creo que ha llegado el tiempo, la pandemia y la guerra lo están poniendo de manifiesto, que viene un poco la teoría de Mazzucato, ¿no? de la economista que está de moda ahora en todo el mundo, que es un poco la que propone que la intervención del Estado en el mercado tiene que ser mayor. Y eso tiene que hacerse a través de alianzas público-privadas. Es decir, en América Latina, como he dicho antes, está mucho por hacer. El país en su conjunto, los países, tienen mucho por hacer. Y entonces, en eso que hay por hacer, hay mucha colaboración público-privada, que implica que los estados dan garantías a las compañías para operar y éstas realizan tareas que, por ejemplo, en suministro energético, canalización de aguas, en educación, en mil cosas, son necesarias para el país, ¿no? Y esto es una nueva cultura que yo creo que viene y yo creo que hay que adaptarse a eso. Sinceramente creo que también España no ha, digamos, tampoco ha querido entrar en el debate contra lo que llamaríamos el neocolonialismo, ¿no? Hay una tarea pendiente en España, por cierto, a propósito de una petición que hizo el presidente López Obrador al rey de España para que pidiera perdón, etcétera, etcétera. Yo creo que esta historia no se ha querido contestar, pero realmente ese es un debate que implicaría también que la ciencia y la academia avanzáramos un poco en lo que es, pues probablemente, un reconocimiento de que hubo cosas hace 500 años, claro, ya sabemos que no estuvieron bien, y al mismo tiempo lo extraordinario que ha sido nuestro mutuo conocimiento, y lo mucho que hemos hecho juntos, y sobre todo lo mucho que tenemos por hacer juntos, ¿no? Ese sería un poco el enfoque, no sé si... No, yo añadiría simplemente, y voy a pedir disculpas porque yo voy a tener que salir en breve, yo añadiría que al final la historia y los relatos se construyen en función de las percepciones que tiene la gente, ¿no? Y creo que a veces hemos hecho poco por construir, primero por escuchar las percepciones de la ciudadanía de América Latina y por construir con ellos y sobre esas percepciones una narrativa y un relato común. De nada sirve hacer la narrativa y el relato desde Europa o desde España hacia América Latina si no se hace con América Latina. Y esto ocurre mucho en otros muchos temas. Ahora cuando hablamos de la España despoblada y de por qué se va la gente de los pueblos, etcétera, a veces intentamos buscar soluciones desde lo urbano sin tener en cuenta las percepciones reales de la gente y por eso volvemos a errar. Y yo por eso decía en mi intervención inicial que desde Black estamos intentando también construir una nueva narrativa que tiene que pasar por escuchar las percepciones además del presente. O sea, no podemos seguir hablando, en mi opinión, de la pertenencia como relación iberoamericana o latinoamericana solo desde nuestros lazos del pasado. Nuestros lazos del pasado son importantes, son fundamentales, son el origen de todo, pero hoy debemos encontrar, digamos, razones presentes, compartidas, del sentido de pertenencia actual. Porque eso es lo que va a conseguir garantizar, primero, que las próximas generaciones sigan sintiéndose así, sigan sintiéndose en ese espacio común, y también vamos a garantizar que esas percepciones, que pueden ir variando en el tiempo según las circunstancias sociales, políticas, culturales, etcétera, vayan en la dirección del mismo estado de pertenencia. Por lo tanto, hacer un esfuerzo por entender las percepciones y construir un relato y una narrativa con América Latina y no desde Europa hacia América Latina, también me parece tremendamente importante. Y hacia el futuro también, no solo el futuro. Sí, presente y futuro, claro, efectivamente. Hablando de futuro, espero que la próxima vez que venga en la galería haya retratos de mujeres en el libro, porque eso también será señal de que el presente y el futuro van. Hay retratos de mujeres. Hay mujeres. Ah, pues si quiero que Poquito. Gracias de nuevo, embajador Valdivieso de Ecuador.
es un gusto tenerle aquí con nosotros y todos los participantes que nos están viendo, repito, desde Estados Unidos hasta Argentina y por toda España. Hemos tenido una discusión maravillosa. Les esperamos el 11 de mayo con el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, que es Mariano Jabonero, y el presidente de la Fundación, otra fundación española muy interesante que lo van a conocer. Bueno, la verdad que un aplauso yo quiero dar a Leire Pajín y a Ramón Jauregui por sus excelentes presentaciones. Bravo. Muchas gracias.